presentárselos a ustedes. Luis Raúl es una persona que tiene una enorme experiencia en el tema de los derechos humanos. Es un espléndido abogado general de la universidad en donde se hacen respetar los derechos humanos y una persona que ha hecho contribuciones importantes sobre el asunto de la autonomía y la política en la universidad. Para nosotros es un honor que estés aquí, Luis Raúl. Te agradezco muchísimo. Tendría yo que leer el currículum de Luis Raúl, es egresado de la Facultad de Derecho de la universidad. Está matriculado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, encontrándose en periodo de tutela académica de su tesis doctoral. Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas especializadas, pero con todo lo que ha hecho Luis Raúl, si pudiéramos conseguir su librito sobre la autonomía, valdría muchísimo la pena que lo leyeran porque creo que es una contribución realmente espléndida al tema. Es coautor del libro Autonomía Universitaria, Universidad Pública, el Autogobierno Universitario, UNAM México 2009, coautor del libro Tópicos de Derechos Universitarios. En la UNAM ha desempeñado diferentes cargos, secretario administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, subdirector de la Dirección General de Personal, 2 veces director general de personal y secretario general administrativo también de presupuesto. No, secretario. De la UNAM. No, pero antes no estuviste en presupuesto. Mira, yo creí que habíamos estado por ahí. Luis Raúl y yo nos conocemos felizmente desde hace mucho tiempo y felizmente siempre hemos tenido una muy buena relación, pero me confundí, ¿no? Yo pensé que Luis Raúl había estado en la Dirección General de Presupuesto y no, en la de personal 2 veces. Como servidor público ha desempeñado importantes cargos en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría General de la República. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades: director general de Administración, secretario técnico del Consejo Consultivo, segundo visitador general, que fue una etapa importante para ti esa, ¿no? Primer visitador general, director general de Asuntos Indígenas y director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. O sea, la plática de hoy se las va a dar alguien que es muy conocedor de los derechos humanos y que además de conocerlos los ha practicado. Entonces es miembro de distintas asociaciones, entre ellas el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión por México, y actualmente se desempeña como abogado general y como profesor de garantías constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los universitarios estamos muy felices de que Luis Raúl sea el abogado general, la verdad. Los dejo aquí, a quien le toca presidir junto con Luis Raúl es al doctor Jorge Martínez Stack, quien fue el que organizó este módulo del curso sobre derechos humanos. Y yo te pediría, Jorge, que te vinieras para acá y yo me voy para allá para oír a Luis Raúl, ¿no? Gracias a ti. Pero bueno, es que se me olvidó decirlo porque lo puedes decir tú. Sí. Hay muchas universidades. Sí, bueno, retomando aquí la iniciación de nuestra sesión el día de hoy, les damos un saludo a nuestras sedes a distancia del curso. Empezamos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Nos escucha la UAP? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, Patricia Moreno, asumimos que los escuchamos. Manuel Abadillo, Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. ¿Nos escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Acuérdense de cerrar el micrófono una vez que nos saludan. En Aragón, en UNAM, en la CES Aragón, Facultad de Estudios Superiores. Maestro Juan García Juárez, el responsable académico, ¿nos escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ¿están conectados? Buenas tardes, sí, los escuchamos. Qué bueno que están otra vez con nosotros. ¿Todo bien por allá? Claro que sí. Bien, acuérdense de apagar el micrófono.
Institución Educativa Salón Torres Camacho, en Colombia, en Florida Valle del Cauca, ¿nos escuchan? Buenas tardes, sí, le perfecto. Maestro Alexandro López. Sí, claro, con él habla. Bien, saludos. La Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Rosa María Ramírez, responsable, ¿nos escuchan? Sí, muy bien, a nombre de la doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Y por último, una cuestión muy especial para el doctor Muñoz, de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿nos escuchan? Buenas tardes, Yucatán nos escucha. Perfecto, muy bien, entonces pues estamos todas las sedes, licenciados, quiere iniciar su... Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes aquí en Ciudad Universitaria y en las distintas sedes que se han mencionado. Agradecer a los organizadores de este magnífico evento, de este séptimo curso interinstitucional, el compromiso social de la universidad. La verdad es que me es muy grato que me hayan distinguido con la invitación y a ustedes aquí y en las sedes su presencia, sobre todo siendo viernes en la tarde a las 5, que no es fácil, eso habla de su compromiso por los temas sociales. Me pidieron que abordara el tema de los derechos humanos y el papel de las universidades públicas. Yo quisiera comentar con ustedes los aspectos que contendría esta exposición, que versarían sobre los derechos humanos, la universidad pública y la autonomía, por un lado, el derecho a la educación y su ubicación general entre los derechos humanos, los mecanismos de defensa de los derechos humanos y la seguridad humana, la reforma constitucional del 2011, que es un parteaguas en el avance de los derechos humanos, sus rasgos fundamentales de esa reforma. No voy a tocarla en su integridad porque abarca muchos artículos, que son muy interesantes todos, pero me detendré en lo fundamental que es el artículo primero constitucional, que va aparejado de recientes resoluciones de nuestro máximo tribunal en México, a raíz también de resoluciones internacionales. Y desde luego algunas consideraciones fundamentales. La primera, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de conceptualizar los derechos humanos, y ahí traté de buscar una definición que pudiera dar precisamente ese alcance, y busqué la Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por esta universidad y por UBA, en donde se señala de una manera muy comprensiva precisamente como un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantías de todas ellas que se reconocen al ser humano, considerado individual y en su carácter social, es decir, de manera colectiva. Pero también me gustaría citar a alguien que ha sido uno de los grandes pensadores de los derechos humanos y de su defensa, a Jorge Carpizo, quien discrepa de quienes piensan que la persona tiene una dignidad intrínseca por el hecho de estar en relación directa con lo absoluto. Estima que la base de los derechos humanos se encuentra en la dignidad de la persona misma y que nadie puede legítimamente impedir a otro el goce de esos derechos. Agrega Carpizo que el ser humano no solo puede realizarse dentro de la comunidad social y que ésta no tiene otro fin que servir a la persona. El fin de la colectividad es la realización de la obra en común, la que consiste en que cada mujer y cada hombre vivan como personas, o sea, con dignidad humana. Es decir, el centro fundamental en el tema de los derechos humanos va identificado precisamente con el tema de la dignidad. Para Jorge Carpizo era el elemento central y no la imposición dogmática de lo divino o lo absoluto como derivación de esos derechos humanos. Para él, esta característica de la dignidad humana singulariza a la persona en relación con los otros seres vivos. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que precisamente
identifica esa dignidad humana, la razón, la voluntad, la libertad, la igualdad y la historicidad. De esta manera, podemos ver que los derechos humanos serán el conjunto de facultades y prerrogativas, libertades y pretensiones, precisamente, que son aquellas en donde en las instituciones de educación superior precisamente se recrean y se difunden y se viven precisamente en su conocimiento. La facultad para que se organicen académicamente y se administren y funcionen libremente por parte de las universidades, como ustedes recordarán. Fue fundamental para las universidades, para las instituciones de educación superior, el año de 1980, porque se blinda por el poder revisor de la Constitución, por quien revisa la Constitución y la modifica. Se blinda el concepto de la autonomía. La autonomía es un concepto incorporado en la legislación ordinaria, en lo que hacen los congresos federales, en el caso de la Universidad Nacional, y los estatales, en el caso de las entidades federativas. Y precisamente el papel de las universidades se blinda con ese artículo 3º constitucional al reconocer los alcances de las instituciones públicas que habían alcanzado ese estatus autonómico. Esta autonomía, como principio definitorio del papel y de la actual social de las casas de estudio, se consolidó y brindó precisamente en su vertiente de autonormación y de autogobierno, con la emisión del pronunciamiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sucedió? Precisamente, si para todos pareciera claro que las universidades gozan de esta autonomía y que está blindada en el artículo 3º, en los hechos siempre ha habido la tentación de injerencias externas a lo que deben ser la toma de decisiones por la propia comunidad universitaria. Y lo que hizo precisamente esta resolución de la Corte fue determinar el alcance de la autonomía en una de sus vertientes, la vertiente del autogobierno. El autogobierno es la capacidad de que los universitarios nos demos las normas para elegir a nuestras autoridades y que sean los órganos que determinamos en esas normas los que puedan elegir esas autoridades y que no puedan ser entidades ajenas a ello. Y lo que hizo esta resolución fue establecer que ninguna autoridad externa puede precisamente suplir a los órganos que designan a las autoridades. Incluso, si alguno de los aquí presentes, o muchos a lo mejor, son abogados, sabrán que el amparo procede en contra de autoridades. Entonces resulta que en esta materia, las autoridades o los órganos de la universidad que designan a los órganos colegiados que designan a sus autoridades, al rector, a los directores, no son autoridades para efectos de amparo. Esto es una circunstancia muy importante que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La universidad, como todos sabemos en el caso de la UNAM, es un organismo descentralizado desde su ley orgánica, que es una ley orgánica pues, ya muy antigua, es del 6 de enero de 1945. Sin embargo, los universitarios hemos sido capaces de organizarnos con una ley, si bien vieja, pero que sentó los principios que pudieran dar pauta a esa organización. Entonces, lo que quiero significar con este primer apartado es los derechos humanos que están contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales y su vínculo en las universidades es porque en las universidades precisamente se imparten los conocimientos, se difunden el tema de los derechos humanos y está en la esencia de la universidad precisamente la difusión y la enseñanza
derechos humanos. Nada más por citar el artículo primero de la Ley Orgánica y el tercero del Estatuto General, que dicen estar íntegramente, la universidad estará íntegramente al servicio del país y de la humanidad, y de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual. Ahora, el derecho a la educación y su ubicación generacional entre los derechos humanos. Las instituciones públicas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura cumplen por definición con uno de esos derechos fundamentales, el de la educación. O sea, nosotros somos responsables, las instituciones de educación superior, quienes estamos transitoriamente en algún cargo, de proteger, de garantizar el derecho a la educación, en este caso, de la educación media y superior, en el caso de la UNAM, porque es un derecho fundamental, contemplado en el artículo 3º constitucional. Precisamente del liberalismo político del siglo XVIII proviene gran parte del elenco de derechos civiles y políticos que integran a la primera generación. O sea, la primera generación de derechos humanos es la que se identifica con los derechos civiles y políticos. La verdad es que esta clasificación en generaciones de los derechos humanos más bien es una cuestión didáctica de cómo fueron surgiendo los derechos humanos en su surgimiento. Porque si partimos de la idea que los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona por su dignidad, estos los tiene desde el mismo momento en que existe el ser humano. Pero ¿qué ha sucedido? Su reconocimiento ha sido cuestión de dar la lucha precisamente porque se positivice, porque se incorporen en los textos internos nacionales y en los tratados internacionales. Entonces, la generación de derechos humanos obedece más bien a esa secuencia en su reconocimiento. Y en un primer momento, los únicos derechos que se reconocían eran los derechos civiles y políticos. Yo lo que necesito es esto. En una segunda generación, por el contrario, el Estado tiene un imperativo constitucional y legal de actuar. En los derechos civiles y políticos es el de respetar, el de no entrometerse, el de no interferir con la libertad, el de garantizar la libertad. En los de segunda generación impone un imperativo al Estado, un imperativo constitucional de hacer, porque se trata de los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de igualdad, cuyo surgimiento, según algunos especialistas, se da en el primer cuarto del siglo XIX. Desde luego hay quienes los retoman desde la propia revolución industrial, precisamente al ser desplazado el trabajo manual, los oficios y las manufacturas por la producción fabril mecanizada. Estos derechos sociales, por ejemplo, en México, nos debemos sentir orgullosos de que fue de las primeras constituciones que reconoce, la de 17, estos derechos sociales, derecho a la educación, los derechos agrarios, los derechos laborales, y posteriormente la Constitución de Weimar, en Alemania, de 1919. La tercera generación de que se habla hoy día está constituida por los llamados derechos de solidaridad, que trascienden las fronteras nacionales. Se trata precisamente de la colectividad internacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con derechos a la libre autodeterminación, a la paz, al desarrollo integral, a un medio ambiente sano, que son derechos que no corresponden a un sector en particular, como podrían ser los derechos sociales, derechos de los trabajadores, sino a toda la colectividad. El derecho a la paz, ¿no? Y desde luego después hablaremos de que hablamos del derecho a la paz y ustedes van a decir, ¿y cómo es que estamos enfrentando en muchas partes esta violencia que no nos es ajena en nuestro país y lo que está pasando en Oriente, etcétera? Pero el derecho al medio ambiente, al desarrollo integral. Entonces, esta vendría siendo la tercera generación, que eran las que tradicionalmente se manejaban. Hoy se habla de cuartas y quintas generaciones. Por ejemplo, la cuarta generación tiene que ver, pues, con otro tipo de actores y problemáticas,
y movimientos para que sean algunas colectividades o algunas personas, sus derechos sean reconocidos. Por ejemplo, hay autores que hablan de los movimientos lésbico, gay, como los derechos a reconocer como cuarta generación. La verdad es que, repito, es una clasificación didáctica, porque estas personas y cualquier persona, pues son sus derechos civiles y políticos, son el de cualquier persona. Incluso yo diría que clasificarlos de esta manera ya lleva una carga estigmatizante. Muy buenas tardes. ¿Sí? Pero bueno, estoy exponiendo simplemente lo que algunos autores lo hacen en este tipo de clasificaciones. Amigas, y una quinta generación que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos. Y bueno, por ejemplo, todo lo que se desarrolla en las universidades, por ejemplo, pues los nacimientos in vitro, que plantea problemas de bioética inclusive, y que se habla de estos derechos de quinta generación, pero nuevamente hablamos pues, de derechos de primera generación, que es el derecho o no a la vida. Pero, ¿por qué? Porque el núcleo central al final es la vida. Pero ahora se suma un aspecto de la tecnología, de los avances científicos, y entonces le da una connotación de quinta generación. Y ahí me detuve porque ya hay quien habla de séptima y octava. Creo que no debemos de desviarnos en términos nuevamente de que si la dignidad es intrínseca a la persona, ya sea en su carácter individual o colectivo, pues tiene derechos, y después vamos a ver las características de estos derechos, la indivisibilidad, la interdependencia. ¿Cuáles han sido los mecanismos de defensa de los derechos humanos y la seguridad humana? Precisamente hasta antes del surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todos sabemos, porque ya hay una cultura más extendida en Latinoamérica que no había hace 30 años, Instituto de Investigaciones Económicas, que al maestro Gustavo López Pardo, mecanismo tradicional no para solamente defender su presencia los y derechos acompañamiento el día de fundamentales, hoy, los derechos humanos, sino que lo era también porque mayormente él forma parte el de amparo. este proyecto. Los mecanismos que esto, el amparo, es el instrumento jurisdiccional de acudir ante los tribunales para señalar que una autoridad ha violentado mis derechos en nuestro diplomado. Pero ahí era parte de los problemas que se enfrentaban en términos de quienes podían acceder a un recurso muy técnico, del tercer diplomado, jurisdiccional, el doctor Isaí González, parte de los problemas de reconocimiento real de derechos es la desigualdad existente. Compartiendo y entonces quienes su podían talento, pagar un su abogado, experiencia, pues, su calidad humana podían también acceder a un al recurso frente de las como era el actividades amparo. académicas del Y quienes diplomado. no tenían ese Le agradezco recurso, en ese sentido pues también, realmente estamos hablando su de dedicación normas de y el igualdad que forme en el parte papel, de pero este no presidium para de normas la clausura sustanciales en de este, términos de reales tercer condiciones diplomado. de igualdad. Quisiera, Pero ese era el mecanismo ponerle a tradicional, la mesa y desde luego el que otros mecanismos nos de permitieran construcción, hacer un de muy breve protección de recuento los derechos de la fundamentales, que experiencia lo son las de controversias 5 años de constitucionales colaboración y que hemos que tenido son con ustedes, las acciones que expresada una autoridad en 3, puede reclamar cuando hay una resultados invasión de otra concretos, 3 autoridad diplomados respecto de sus que en atribuciones. sentido estricto Y la acción de están inconstitucionalidad, seriados, o sea, que es son un programa formativo precisamente sobre cuando el una enfoque ley territorial del es contraria a la desarrollo y su Constitución, y aplicación hoy diríamos a los en una tratados modalidad internacionales, específica de por, gestión se del puede, desarrollo por territorial. algunos actores, interponer esa acción de Después inconstitucionalidad. pedirle Pero a hace Isaí 22 que, años nos aproximadamente dé surge también lo que un balance en de la experiencia de Europa este se conocía tercer diplomado como la figura del ombudsman. para después cederle la palabra Y a este es nuestras el otro autoridades mecanismo que nos acompañan muy importante, y al final hacerles de defensa entrega de los a derechos ustedes de fundamentales. sus constancias. ¿Y por o qué diplomas que les me refiero acreditan al como, tema de los derechos, de los asistentes, recursos o de los comprometidos con mecanismos de este defensa? proceso Porque no está exento formativo. precisamente de que el Ombudsman Nacional, en nuestro caso la Comisión Nacional de Derechos en el Humanos, conozca de actos o omisiones año 2008, si hubiese a una mediados del año situación de 2008, vulnerabilidad del derecho a la educación, por ejemplo, se en las acercó universidades. al Instituto de Investigaciones Económicas Ahí hay un vínculo de manera importante. institucional. Y este la ombudsman que surge en Subsecretaría de Desarrollo 1990, Rural de la Zagarpa, cuyo primer presidente le y dio un gran la dirección impulso, del que fue Inca el doctor Rural, Jorge Carpizo, para proponernos que una nos dio la alianza oportunidad de de estar cooperación en un área precisamente en de la cual el este Inca Rural órgano que tiene alta
calidad y repito, experiencia. tiene una gran importancia Me informan para que el está por país cumplir 40 y años que ya desde de luego laboral dependerá de quién experiencia en lo temas de presida capacitación para el sector, ejercer y precisamente acompañarles lo que en la un ley se establece proyecto como su autoridad de moral, diseño pero que no basta que se diga en la de ley, programa sino que formativo la autoridad se ejerce en ese por las momento, acciones que se atendiendo a una realicen. inquietud Y que tenía la debo decir que Zagarpa sus primeros presidentes en el ejercieron sentido con de gran autoridad moral establecer una vocación esa participativa defensa de los por derechos parte de servidores públicos, humanos. directores, Y aquí de precisamente área, es donde entra prestadores de servicio social, parte de una es de las decir, recientes reformas actores directos que que en ese momento se y dan hoy la en el mayoría 2011. de ellos, es decir, En ustedes junio del 2011 siguen al se dan frente de las secuencialmente dos actividades reformas de fundamentales gestión que van a del impactar desarrollo rural en la defensa de los derechos fundamentales y en abrir particular un también proceso formativo en el un término área de las universidades. que la ley de desarrollo La rural reforma sustentable de tiene derechos humanos explicitada de manera a varios artículos de la Constitución, en preponderante. particular el primero constitucional, Me refiero de manera y particular la reforma en al materia de amparo también enfoque espacial, en territorial la y Constitución. regional que ¿Y por qué son implica o tiene fundamentales? implícita la ley de La de desarrollo amparo, rural sustentable, porque antes de y esta en donde reforma se solamente requería se podía acudir una orientación temática a ejercer el amparo al que me he referido tanto en el diseño por quienes conceptual como tuviera un sobre interés todo directo en el de la instrumentación en la para afectación de gestión su del derecho desarrollo humano, territorial en el ámbito un derecho rural, subjetivo. reconociendo en ese Hoy con la momento nueva ley al Instituto pueden de acudir Investigaciones Económicas aquellos que como puedan una tener un interés institución de la UNAM que legítimo. también ha ¿Y tenido qué se entiende por trascendencia interés en legítimo? Que no es el interés investigación, simple de decir, pues yo pienso que esto me relacionada con el puede desarrollo regional afectar y o el no me desarrollo gusta. El territorial. interés legítimo De es, esa sin manera, tener un derecho subjetivo se directo, firmó un primer sí convenio puede tener un de efecto sobre colaboración mi esfera interinstitucional. de derechos. En ese mismo año ¿sí? también se firmó Y un tiene que convenio ver marco de la no Zagarpa con un la individuo UNAM. en lo particular, sino que puede Poquito afectar a tiempo una después colectividad. firmamos el convenio Y un específico ejemplo reciente, para vinculado echar a ahora andar, al tema de educación, lo que en ese lo momento tuvimos se denominó hace unos días Iniciativa con para el diseño un y emplazamiento a huelga de un que se programa hizo en de la Universidad formación y Nicolaita capacitación por de el sindicato, recursos ejerciendo humanos también un derecho fundamental en en representación materia de de los gestión trabajadores, territorial para el que es desarrollo rural pues del país. sus derechos laborales que se sentían Estas violados actividades, y que a priori pues, no se iniciaron puede saber si primero tienen o no razón, en las y instalaciones entonces del Inca Rural, inteligentemente donde nos abocamos a con perfilar una lo que asesoría de serían alguien las líneas generales y las que líneas estratégicas le craneó bien. del Cranear no programa existe docente, como verbo, no lo van a trabajando encontrar en el un diccionario de la grupo Real Academia, interdisciplinario, pero que le pensó junto bien con, y personal del Inca Rural en estas se actividades interpusieron iniciales amparos de diseño, por los estudiantes, y es decir, el interés directo sobre ese asunto lo tendrían los trabajadores. Pero aquí resulta que los estudiantes o algunos que se impulsaron, que se interpusiera el recurso, solicitaron bajo el argumento de interés legítimo, porque de estallar la huelga, decían ellos, y hay dos precedentes previos de que han paralizado a la institución por días, 40, 50 días, y entonces me afectan en mi derecho a la educación. Ya no vamos a saber qué podrían haber resuelto los jueces, porque el sindicato se desistió. Pero hubiera sido muy interesante, porque es un asunto que hubiera llegado después de todos los recursos hasta la Suprema Corte de Justicia, pero que nos hubiera podido hacer ver lo que en la teoría ahora de interpretación de los conflictos en los tribunales se conoce como la ponderación de derechos. ¿Y qué es esto de la ponderación de derechos? Ante el aparente conflicto de dos derechos fundamentales, los jueces lo que tienen que determinar es cuál derecho debe de prevalecer, de tal manera que no se desnaturalice el derecho afectado, se afecte en la menor medida posible y entonces se adminicula. Un ejemplo, extrapolándolo, sería, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el honor. ¿Cuál debe de prevalecer? Entonces hay que ver los contextos. Entonces, esto es fundamental porque esta reforma a la que me refiero, del 2011, pues está teniendo sus efectos en términos de cuál derecho debería de prevalecer. Y para las universidades es fundamental. Si hay una parálisis de la institución por razones justificadas o injustificadas, finalmente, pues el alumnado puede decir, estoy siendo afectado.
Bueno, ¿en qué medida está siendo afectado? De manera definitiva, no. ¿Por qué? Porque será transitorio esa paralización. Pero hubiera sido interesante conocer. Sin embargo, nos dieron materia para que los estudiosos podamos reflexionar, ¿no?, en términos de qué es lo procedente. No entro al detalle de lo técnico porque puede tener también problemas técnicos si la acción realmente la tenían en términos de que parece ser que la ley dice que se debe tener un interés subjetivo tratándose de resoluciones o actos de los tribunales, entonces a lo mejor no debieron ni siquiera de admitirlo. Pero bueno, es parte de lo que implica precisamente estas nuevas reformas que van a incidir en las universidades. Y como decía yo, el ombudsman es el órgano que no requiere de ninguna formalidad como lo es lo jurisdiccional, y a donde los ciudadanos, los gobernados, podemos acudir para reclamar cuando se está violentando un derecho humano por acción o por omisión. Yo les quiero decir que las universidades, al menos la nacional, desde luego que hemos tenido requerimientos de las comisiones de derechos humanos por quejas que se han señalado, pero debo decir con orgullo que por fortuna ninguna ha prosperado porque, bueno, son perspectivas o percepciones o porque se ha solucionado en el camino el asunto que se planteaba. ¿Por qué? Porque hay una convicción en la Universidad Nacional precisamente sobre el ombudsman. Ahora, ¿cuál es el punto de vinculación cuando yo me refería al enunciado de la seguridad humana? Que hoy todos vemos que hablamos de seguridad pública y que hablamos de policías y ladrones y del crimen organizado y que el problema es complejo en México, que lo es, pero el tema hay que verlo con un enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos es el de seguridad humana. Y la seguridad humana implica no solamente el tema de persecución del delito, sino precisamente de lo que implica la dignidad de la persona y que son las causas que generan precisamente consecuencias de inseguridad, y esas causas tienen que ver con derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Pues el derecho a una vida digna. Y por vida digna tengo que hablar de vivienda, de educación, de trabajo. Y esa es la perspectiva de la seguridad humana. Y eso tiene que ver con derechos humanos. Y eso tiene que ver con lo que hacemos en las universidades, tanto en el estudio, en la divulgación, en la docencia y en la vinculación de lo que se hace con los grandes problemas nacionales. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo a Edgardo Buscaglia, quien menciona, por ejemplo, que se han identificado en 14 instrumentos multilaterales un elenco de 58 prerrogativas de las personas. Y precisamente estas prerrogativas tienen la característica de indivisibilidad, como diría Jorge Carpizo, que implica que todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad, forman una unidad. Es decir, no se puede. Es falsa la dicotomía que se plantea de que dejo de atender un derecho por atender otros, ¿no? Tiene que darse de manera interdependiente, de manera indivisible. Y bueno, un concepto omniabarcante que decía yo de Eduardo Buscaglia es cuando él cita que la seguridad humana es una condición social e institucional que permite que las personas físicas y las jurídicas puedan ejercer los 58 derechos humanos que están plasmados en 14 convenciones de las Naciones Unidas. En ellos están definidos claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Luego complementa la idea al señalar que en la medida en que el marco institucional de un país, incluido el sistema judicial y por supuesto el penitenciario, permite en la práctica a las personas, no en la teoría, enfatiza, ejercer estos derechos, la seguridad humana se verá afianzada.
Pero cuando se violan con mayor frecuencia, la inseguridad humana empieza a prevalecer. Es decir, pues veamos la pobreza. Y no es que haya una correlación directa pobreza-delincuencia, ¿sí? Porque, déjenme decirlo, los delitos de cuello blanco, pues los cometen gente precisamente de nivel que uno pudiera decir y con deliberada intención. No, pero sí son causas estructurales, sin haber una causal directa. No podemos etiquetar a la pobreza con delincuencia, pero yo lo hablo en el sentido de cómo estamos fallando en generar o vulnerando ese precepto, ese término de dignidad humana. Ahora, también es importante señalar que este concepto, como dice Buscaglia, de seguridad humana, no depende solo de jueces, fiscales, sino también debe haber un compromiso de la sociedad civil. Y hoy también podemos señalar que hay un crecimiento en el país para bien de esta sociedad civil organizada. Dice Buscaglia, nada más como dato de sus estudios que ha realizado, que en México cotidianamente de esos 58 derechos se violentan 47. ¿No? Entonces, ¿quién puede estar en desacuerdo con él cuando afirma que se necesita mucha prevención social, que incluye un trabajo de coordinación entre las políticas de educación y de desarrollo social con los gobiernos locales, a través de las Secretarías de Estado, cuya encomienda sea propicia para integrar un gabinete, fíjense, un gabinete de seguridad humana? O sea, ¿cómo se está estableciendo en la organización política que lo que debería primar es un gabinete con esa perspectiva? ¿Sí? Bueno, la reforma constitucional del 2011 en derechos humanos, rasgos fundamentales y su trascendencia. Siempre presentes en la teorización académica, en la configuración de nuestros diferentes ensayos de cartas constitucionales durante 2 siglos, con más acento conceptual en las medidas para su protección en garantías que en ellos mismos, los derechos humanos siempre sacan fuerza de sus flaquezas monumentales y le dicen al mundo que sin su observancia plena en la realización diaria entre gobernantes y gobernados no podrá consolidarse en ningún ejercicio democrático. Para algunos tratadistas, como Miguel Carbonell, las reformas del 2011, dice, son quizás las de mayor alcance y relevancia que ha experimentado nuestra Carta Magna. Porque en su artículo primero, que era el que decía que iba yo a desarrollar, precisamente antes se llamaba de las garantías individuales. Y esta era una deformación. Garantizar es asegurar algo. Si pido un préstamo hipotecario, pues voy a dejar en garantía mi casa. ¿Sí? En tratándose de derechos humanos, ¿cuál debe ser la garantía de hacerlos efectivos? Pues la garantía del derecho de amparo y el ombudsman. Pero antes, los derechos fundamentales del 1 al 29, o al 28, porque el 29 era suspensión de garantías, se le llamaban garantías individuales. Y decía además que el Estado otorga, es decir, el eje central en su conceptualización, el eje rector era el Estado. ¿Sí? Entonces, hoy con la reforma, parece, pudiera ser intrascendente, pero tiene mucha sustancia, se dice el capítulo respectivo de los derechos humanos y sus garantías. Y dice, nos hablan de una intención de fondo del constituyente permanente para darle una nueva realidad, centrando la discusión precisamente en la persona y no en el Estado. Ahora se sustituyó a los derechos del hombre, las garantías individuales por los derechos del hombre, como estaba en 1857. Curiosamente, en 57 se hablaba de los derechos del hombre y las garantías como el medio para su aseguramiento. Por otro lado, la concepción de derechos humanos ha sido criticada por algunos, porque dicen, bueno, y los derechos humanos se aplican a las personas jurídicas. Las personas jurídicas son una ficción del derecho para ciertas organizaciones a las que se les atribuyen derechos y obligaciones, como el caso de un sindicato, de una asociación civil, de una empresa.
Y entonces, pues es obvio que no tienen derechos humanos las personas jurídicas. Siguiendo esa ficción jurídica, pues simplemente para atribuirles derechos y obligaciones, es que el derecho lo genera de esa manera, pero siguiendo en esa ficción, pues tendrán derechos fundamentales acordes a su naturaleza. ¿Tienen derecho a la vida? Pues no. ¿Tienen derecho a la inviolabilidad de su domicilio? Sí, que es un derecho fundamental. Entonces, por eso se habla de que en Europa se maneja muchísimo el derecho fundamental, que es la positivización en los instrumentos jurídicos de mayor nivel, que son las constituciones, como derechos fundamentales. Aquí se recogió la tradición de 1789, precisamente de identificarlos con el valor intrínseco que tienen de derechos por el simple hecho que corresponden al ser humano. Y creo que esa connotación se refuerza porque todos los tratados internacionales hablan de derechos humanos. Por otro lado, dentro de esta reforma, ya no se habla de individuo, porque era muy limitante el concepto, se habla de persona por estas características que señalan. Y aquí entramos a un terreno también muy importante. Dice el artículo primero, el actual artículo primero vigente, ya con la reforma del 2011, que los derechos humanos deberán de interpretar, tener una interpretación, estar ligados al principio de interpretación conforme. ¿Qué quiere decir esto de interpretación conforme? Es decir, que tratándose de la dignidad de la persona, se debe de estar atento a interpretarlos conforme a la Constitución o los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque antes de esta reforma, los derechos humanos tenían una jerarquía, cuando no deberían de tenerla, partiendo de la dignidad de las personas. ¿Y esta jerarquía qué establecía? Primero la Constitución y luego los tratados internacionales y las leyes generales que de ella emanen, ¿no? A partir de la reforma del 2011, se dice que los derechos humanos son aquellos contenidos en la Constitución y aquellos contenidos en los tratados internacionales. Y agrega un concepto adicional, que su interpretación será pro persona. Es decir, se aplicará el derecho que de mejor manera proteja al gobernado, al individuo, a la persona. No importa si está en la fuente internacional o en la fuente interna. Esto es un avance, por eso los tratadistas dicen que es un parteaguas en México. Nos hubiera gustado ser pioneros en esto, pero ya países como Argentina, Colombia, nos llevan camino andado. ¿Sí? Pero esto que parecía maravilloso, o que es maravilloso, ¿sí? Porque ahora se va a poder recurrir al amparo en función de los derechos contenidos también en el ámbito internacional. Hasta antes del 2011, la Corte llegó a determinar que si estaban contenidos en un tratado y no en la Constitución, entonces la Constitución privaba. ¿Sí? Doy un ejemplo. Se puso una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no se estableció un recurso en materia mercantil en operaciones hasta menores a, no sé, 3,000 pesos, invento. ¿Sí? Y no había un recurso para recurrir en primera instancia. Entonces, parte del derecho de audiencia, de defensa de los gobernados es podernos defender, y parte de la defensa es tener recursos de impugnación. Pues no había. Pues la Corte dijo, bueno, esto está en el ámbito internacional, pero no en el ámbito interno, y lo desechó. Hoy ya no podría ser eso, ¿sí? De ahí la importancia de esta interpretación pro persona. Ahora, sin embargo, esto se dio junto a otro razonamiento, y ustedes conocen la resolución de un desaparecido de los años 70 de lo que se llamó en México la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, su significación es que el Estado
que debe ser el primero en aplicar el derecho, la ley, ¿sí?, persiguió el delito cometiendo delitos. Y esos delitos eran desapariciones o ejecuciones de personas, lo cual un Estado no debe caer en estado celebrático. Y entonces una persona desaparecida en los 70, 74, el señor Radilla, llega hasta los tribunales después de tantos años internacionales y hay una resolución importantísima en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las resoluciones de la Corte Interamericana son de obligatoriedad para los estados nacionales. Se discute y la Corte llega en un primer momento, la Corte nuestra, y dice que son obligatorias en los casos en donde la litis o el caso correspondiente haya participado el Estado mexicano. Pero si es interpretación de casos ajenos al Estado mexicano, solamente serán criterios orientadores. Cuando las resoluciones de la Corte son en base a que es el intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta ahí estaba ese precedente. Hace un mes aproximadamente, la Corte retoma nuevamente esto y señala un límite a lo que ya pensábamos muchos que somos defensores de derechos humanos, de que había un bloque de constitucionalidad, entendido los derechos de ámbito internacional y del ámbito nacional. Y dice la Corte, está bien, no hay jerarquías en los derechos de uno o de otro lado, hay un bloque de constitucionalidad, ¿sí? Pero si hay una restricción en la Constitución, se aplica la Constitución. Doy un ejemplo para que se entienda. El arraigo a nivel internacional, que ha sido muy cuestionado porque es violatorio de derechos humanos, porque priva a la persona de varios derechos, el de la libertad para empezar y el de tránsito por otro lado, y no está sujeto todavía a un proceso, ¿sí? Es privado hasta por 80 días, era antes, bueno, sigue siendo, y no está sujeto a proceso y se está violentando el principio de inocencia. A nivel internacional, la prisión preventiva, que sí está posibilitada para ciertos casos, es la única. Pero aquí no es eso, ni siquiera está acusado de nada. Hay una averiguación, ¿sí?, de haberse aplicado, si no se hubiera puesto esta restricción, entonces el arraigo hubiera dejado de funcionar porque se aplicaba la fuente internacional. Pues la Corte dijo, pero como no hay una restricción en la Constitución, bueno, se van a aplicar estas restricciones. Dimos un paso, sí, no el que hubiésemos querido, pero también junto a esto se dijo que sí es obligatorio, ya lo acaban de votar hace un mes, que las resoluciones de la Corte, aunque no deriven de un caso en donde México haya sido parte, son obligatorias, lo cual son avances importantes en el tema de derechos humanos. Yo quiero señalar que a veces estos avances se ven expuestos a retrocesos porque hubo la intención de una fracción del PRI para modificar la Constitución y dar marcha atrás a la reforma del 2011. Por fortuna, la presión de la sociedad civil a la que me refería lo impidió. Esta resolución de la Corte que acabo de mencionar fue votada, la que establece que se aplican las restricciones de la Constitución, por 10 ministros. Solamente uno dijo que no estaba de acuerdo, porque eso era vulnerar precisamente lo que en el 2011 se había logrado. Y digo su nombre, el ministro José Ramón Cosío. Ahora, otros ministros estaban en esa misma posición, déjenme decirles, de avanzar. Y parece que la explicación es que la votación iba a venir en sentido negativo y se iba a perder más, que tuvieron que adecuar su punto de vista para por lo menos no retroceder todavía más en ese sentido. Ahora, parte de esta reforma es que en el artículo primero constitucional se establecen los principios que animan a los derechos humanos y se dice que son universales. Y esto es importante, nuevamente va ligado
al tema de la dignidad de la persona. Son universales porque precisamente corresponden a todas las personas. Y la gran lucha que enfrenta la humanidad es el diferente reconocimiento en la historia de los mismos. O sea, se tiene los derechos de la mujer, son derechos humanos por el hecho de serlo, ¿sí? Pero lamentablemente en países orientales, por ejemplo, pues están limitados muchos de esos derechos, ¿sí? Pero no quiere decir que no sean derechos humanos, es que en esos países no se ha agotado el proceso de reconocimiento. Y eso es importante decirlo, no es nuevamente en la concepción anterior que el Estado los otorgue. El Estado es una construcción, ustedes lo saben, de la sociedad misma, ¿sí? Entonces, ese es un principio. El de interdependencia e indivisibilidad. O sea, yo no puedo alegar como Estado, el Estado no puede alegar que deja de aplicar un derecho para beneficiar a otro. Tiene en todo caso que establecer una ponderación de derechos. No puede decir que no aplica el derecho individual sobre el derecho social o que lo cancela. Tiene que buscar su adminipulación. A veces hay afectaciones, ¿sí? Y bueno, el último es el de la progresividad. ¿Y por qué es importante este principio de progresividad? Porque este principio lo que significa es que una vez reconocido un derecho, no se puede dar marcha atrás o retrotraerse, ¿sí? Doy el ejemplo. En México hemos proscrito la pena de muerte. Ya no se puede volver a implementar. Un Estado que ya la ha cancelado, por el principio que está contenido aquí en los tratados internacionales, no puede ya volver a ese estatus, ¿sí? Por eso la importancia de estos derechos. Segundo, algunas características que prevé el propio artículo primero constitucional. Se establece la obligación de todas las autoridades, de todas, no solamente las jurisdiccionales, de respetar, promover, garantizar e investigar cuando haya violaciones a derechos humanos. Y esto que parece sencillo, no lo es tanto, o que parece simple. Si alguien va, bueno, en las universidades es obvio que si vulneramos el derecho a la educación, y doy un ejemplo, porque expulsamos arbitrariamente a alguien, pues estamos vulnerando el derecho a la educación. Si no se cumplen las formalidades de los procedimientos, si es arbitraria, ¿sí? Entonces, se tiene que ver con esa perspectiva. ¿Qué obligación tenemos las autoridades ahora contenida en la Constitución? Por fortuna la universidad siempre lo ha hecho, las universidades en general, el derecho de difundir los derechos humanos. Es decir, generar una cultura en la medida que una sociedad está informada de sus derechos, los puede exigir. Si uno voltea hacia el pasado hace 22 años, alguna vez le preguntaban al maestro Fix que quién era ese señor Don Guzmán. Lo que quería decir el señor es que quién era el ombudsman. Lo digo en esta ironía en términos de que hace 22 años no sabíamos qué era eso, cómo se comía, ¿sí? Hoy sabemos que existen, hoy hay una gran presencia, hay todo un movimiento de derechos humanos, hoy la sociedad se pronuncia, hoy estaba leyendo que, por ejemplo, en derechos humanos del DF se está decidiendo la designación, porque hay toda una participación, ¿sí? Entonces, la universidad pública está obligada a la difusión, a generar esa cultura de derechos humanos. Tenemos que ver cómo se inserta en los planes de estudios, ¿sí? Cómo se inserta a través de los diversos mecanismos. Pero doy un ejemplo de las consecuencias. Un gobernado que va y acude a poner una denuncia penal y dice que lo están amenazando de muerte, y va y lo dice y da elementos de convicción, y el Estado no hace nada, será responsable de esa autoridad. Y el Estado solidario si se actualiza esa amenaza. Claro, vemos cómo está el país y es terrible, pero hay que saber y empezar a ejercer los derechos. Para empezar, hay una ley que casi nunca se maneja, ¿sí? Derivada de creo que es el artículo 113, ¿sí? La responsabilidad objetiva del Estado por actos o omisiones. Y es aquí donde se vincula con el artículo primero constitucional. Hoy
vigente por la omisión de un Estado o de su autoridad, aparte de la responsabilidad civil o penal, procede la indemnización correspondiente. Claro, esto, repito, se debe pues, investigar, divulgar, no, pueden derivar consecuencias. Este es parte de lo que representa la reforma del 2011. Puedo referirme a que ahora en el tema educativo el tercero constitucional establece, aparte de los principios que habla de la democracia y de la nacionalidad, el que se introduzca el concepto de derechos humanos en la rehabilitación o reinserción social en el sistema penitenciario, en que no se, en los tratados que celebren en México, ¿sí? No se vulneren, no vayan en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, algo importante que se me estaba pasando. Cuando hablamos de esta interpretación conforme, no quiere decir que se refiera solamente a los tratados cuya nomenclatura lleva esa transcripción de derechos humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Puede hablarse de un tratado comercial, pero cuya cláusula, alguna cláusula, tenga algo de derechos humanos, ese es aplicable en términos de bloque de constitucionalidad. O sea, no solamente es el catálogo de los que se identifican en esa nomenclatura, sino cualquier tratado internacional en donde haya una cláusula de derechos humanos. La educación y los derechos humanos en la reforma constitucional. Si hacemos una evolución rápida de este artículo, tal como dice Alberto Esquetino, su antecedente más inmediato se encuentra en el mismo numeral de la Carta Magna de 1857. Dispositivo que, fiel a los postulados de la reforma, consignaba la libertad de enseñanza, traduciéndose esta en que ni el Estado ni sus autoridades podían imponer un método educativo o un ideario determinado en ninguna de sus vertientes. Esto fue modificado por el primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza, en su proyecto para el constituyente de 16-17, y quien le agregó el carácter laico y gratuito de la educación primaria en las escuelas oficiales. La Comisión Congresional respectiva amplió el carácter laico a la enseñanza en establecimientos particulares, sujetándolos a la vigilancia oficial, suprimiendo la participación clerical y haciendo gratuita y obligatoria la primaria en los planteles públicos. La norma de 17 dejó a los municipios en principio la tarea educativa, pero con la creación de la Secretaría de Educación Pública y su conducción por José Vasconcelos, se centralizó el modelo, ya que el ilustre sabio oaxaqueño señalaba y consideraba que solo el Estado dispone y podría disponer de los fondos necesarios para un esfuerzo educativo de importancia para este autor esquetino. El esquema centralizador resultó útil en la primera etapa, pero un poco después trajo como consecuencia deficiencias y trabas burocráticas. En 34 es bueno saber este antecedente. Un poco después de los escarceos con quienes pretendían que quedara plasmada una orientación socialista de la enseñanza en el artículo 3, se confirmó al Congreso de la Unión la facultad para elegir sobre la materia educativa con alcances en toda la República, pudiendo elaborar las leyes necesarias y distribuir la función de enseñar entre la Federación, los estados y municipios. Otra gran reforma fue del 30 de diciembre de 46 a este artículo 3, en donde de manera tajante, entonces en la fracción séptima, se decía que se puso la expresión de que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. En 93 se hace énfasis en lo siguiente: precisar el derecho de acceso a la educación, el derecho de los mexicanos a recibir educación, el derecho de todo individuo a recibir educación, en congruencia con el principio de universalidad contenido en el artículo 1 de la Constitución, y por la otra, la obligación correlativa del Estado de impartirla en los términos que el propio texto señala, y la obligación de los individuos de cursar la educación primaria y secundaria. Actualmente también la preparatoria, como todos ustedes saben. Ahora me quisiera referir a algunas cuestiones que me parecen importantes en términos de educación superior, que tienen que ver con algunas cuestiones en ese ámbito internacional
Por ejemplo, derivado de la UNESCO, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009, que dice la nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. ¿Y cuáles son algunos de los puntos de esta conferencia? Dice, la educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas las partes interesadas, en particular de los gobiernos. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. Todos estos derechos humanos. O sea, los centros de educación superior, en el desarrollo de sus funciones primordiales, todas las conocemos, en un contexto de autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como hacer realidad los derechos humanos. O sea, nuevamente el énfasis para que una vía sean las universidades públicas de hacer efectivo los derechos fundamentales. La educación superior debe no solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Los valores, ¿en dónde se nos dan estos valores? Desde luego, los traemos desde las familias, pero las escuelas y las universidades juegan un papel primordial. Parte de la crisis de nuestro país es la ausencia de valores. Y yo los invito a que reflexionemos sobre ese quehacer, desde que salimos de casa. De sí vemos de repente como el pecero se atraviesa, cómo podemos pasarnos una luz ámbar, una luz roja, cómo podemos no hacerle caso al policía. Estamos ausentes de una cultura real, cívica, que tiene que ver pues, con parte de los derechos fundamentales. ¿En términos de qué? De que estamos ausentes de un estado real de cumplimiento del derecho. ¿Sí? Entonces, es parte de nuestra crisis. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha hecho algunas observaciones y recomendaciones. Dice, como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados, económica y socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Es decir, nuevamente, la educación y el papel de las universidades juegan un papel emancipador. Es un papel importantísimo precisamente en términos de los derechos humanos. Sigue señalando en algunas recomendaciones el comité, como los objetivos de la educación están vinculados a la dignidad de la persona y a la posibilidad de la convivencia pacífica entre los grupos sociales, tal derecho debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad de la personalidad humana. Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y debe favorecer la comprensión de todos los grupos étnicos entre las naciones y los grupos raciales y religiosos. Entre las características que debe tener la educación en todos los niveles se encuentra, uno, la disponibilidad, es decir, debe de haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte. Accesibilidad, es decir, la educación debe ser accesible a todos. Esto supone tres dimensiones. A, no discriminación, de forma que en especial los grupos vulnerables tengan acceso a la educación y no se impida a nadie dicho acceso con base en los criterios prohibidos que señala el artículo 2 del pacto. B,
accesibilidad material, que significa que la localización geográfica sea de acceso razonable o por medio de tecnología moderna, y C, accesibilidad económica, de tal manera que la falta de recursos de esa índole no sea un impedimento para acceder a la educación. Es decir, presupuestos nuevamente básicos, que me anticiparía en el comentario. Hemos avanzado mucho en términos de reconocimientos de derechos. ¿Sí? Yo diría que sí. La propia reforma del 2011, pero la reforma por sí no es mágica. Y ha sido un devenir el avance en el reconocimiento de los derechos humanos, pero su materialización, su efectividad, dista mucho de la hipótesis normativa que se prevé. Entonces, el gran reto es eso. Simplemente en este enunciado de accesibilidad, pues todos nos damos cuenta de la crisis educativa por la que estamos atravesando. Aceptabilidad, que los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean aceptables, culturalmente pertinentes y de buena calidad para los estudiantes y o para los padres. Adaptabilidad, es decir, que se tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades sociales que puedan ser muy dinámicas. Y bueno, nos sigue hablando aquí de la libertad académica, nos habla de la autonomía, a disfrutar de todos los derechos humanos. Y al retomar estas 4 características, este comité refiere que la obligación del Estado de respetar la disponibilidad de la educación se demuestra no cerrando escuelas privadas, protegiendo la accesibilidad a la educación, velando porque terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que las niñas asistan a la escuela, llevando a cabo, facilitando la aceptabilidad de la educación, adoptando medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas y de buena calidad para todos. Ilustra algunos ejemplos de violaciones que se pueden cometer en el derecho a la educación. La adopción de leyes o la omisión de revocar leyes que discriminen a individuos o grupos por cualquiera de los motivos prohibidos en la esfera de la educación. Y por ejemplo, ¿qué papel tenemos que buscar en las universidades? Doy un ejemplo, personas privadas de la vista, ¿sí? Los exámenes, ¿sí? Pues tenemos que idear, por ejemplo, en los instrumentos digitalizados, mecanismos que les puedan dar esa accesibilidad, o los exámenes orales. Es decir, en las universidades tenemos mucho que hacer en temas que tienen que ver con la diferenciación, por ejemplo, con personas con capacidades diferentes, y ahí hay un tema precisamente que tiene que ver con el acceso a la educación. ¿Sí? Dice estas medidas prohibitivas, la aplicación de planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13, el no mantener un sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento del primer párrafo del artículo 13, el no implementar con carácter prioritario la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. El tema de gratuidad, ¿sí? Es un tema importante, pero tiene que venir aparejado con ver las condiciones en las que se puede dar esa gratuidad. El problema no es acceder, el problema es ver las condiciones. Si tenemos niños todavía que tienen que trasladarse para recibir esa educación grandes distancias, pues todavía estamos nuevamente en esos problemas de desigualdad. Tú me dices cómo voy en el tiempo, ¿eh? ¿Una hora? Me voy a apurar para que haya oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista. Ya no me referiré a algunas otras reformas que hubo en materia de derechos humanos, que decía yo el artículo 11, el derecho de asilo en México, consagrado ya a nivel constitucional. Y bueno, ¿qué pasa en términos de la institucionalización de los derechos humanos en la UNAM? La verdad es que voy a hablar por la UNAM, es el ejemplo que conozco, es el ejemplo más cercano, pero creo que la universidad, la verdad es que tiene grandes avances en el tema de derechos humanos. Ahora que me puse a ver este tema, me encontré de veras con un cúmulo de cosas que cotidianamente se vienen haciendo, ¿no? Y que a veces de manera aislada no se logra apreciar en su dimensión. Bajo estos
estos principios, diría yo, en la docencia, por ejemplo. Si vemos los planes de estudio de las diversas facultades, primordialmente de Derecho, es obvio, tengo que hacer promoción a mi profesión, pero tenemos Aragón, Acatlán, y si uno enuncia las asignaturas, el tema de Derechos Humanos como asignatura ya está en estos planes de estudio. O sea, ya no es el derecho constitucional donde en mi época se vieron precisamente las garantías individuales. ¿Sí? No, ahora es una materia que se ve por separado y que se ve ya en un contexto que en mi época, pues, hablar del sistema interamericano pues, era imposible. Primero porque además no estaba ratificada, no es que sea yo muy viejo, la Convención Americana y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si nos vamos a cualquier carrera, ¿sí? Estas ciencias políticas, tenemos temas como la especialización en derechos para menores, especialización en género y derecho, especialización en derechos humanos. En la administración pública encontramos también estas carreras o estas asignaturas. Tenemos, por ejemplo, desde la preparatoria, la educación para la salud, la introducción al estudio del derecho. En materia de investigación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una gama impresionante de investigaciones. Me atrevo a decir que desde la perspectiva del derecho es de los institutos más prolijos en la investigación en el tema de derechos humanos. Debo de decir que el impulso para la creación de derechos humanos nació del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es decir, ahí estuvieron sus impulsores, el maestro Félix Zamudio, Jorge Carpizo, que tienen que ver en esa relación desde el potencial que tienen el personal académico en las universidades para crear instituciones. Tenemos, por ejemplo, temas de investigación como bioética, derecho de los menores, salud ambiental, salud y desarrollo. Tenemos los estudios de educación y ciencia, sociedad y cultura. Y déjenme hablarles precisamente de esta convicción en las universidades. En 1985, si no mal recuerdo, se constituye precisamente el antecedente más inmediato de lo que sería después, en ese impulso de los juristas, del ombudsman, el ombudsman universitario. Es decir, en 1985 ya la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional, y hoy podemos decir que casi todas las instituciones de educación superior han constituido los ombudsman universitarios, que defienden ¿qué? Los derechos de los alumnos y de los académicos con esa convicción precisamente de no someterse a la burocracia de los procedimientos formales, sino el ombudsman está animado más por el análisis en conciencia de los asuntos que se le plantean. Y ha ensanchado sus redes incluso a la Universidad Iberoamericana, es decir, hay una red ya de ombudsman universitarios muy fuerte y es un logro de la universidad pública. Los programas universitarios pues son básicos. Uno de ellos es precisamente el PUEG, ¿no? El programa de estudios de género, que ha jugado un papel relevante, de veras, en la tarea precisamente de las cuestiones de género. Debo señalar que está haciendo una gran promoción de lo que significa esta perspectiva de género, no solamente al interior de la UNAM, sino en el ámbito externo a la misma. Fue impulsora, junto con la Comisión del Consejo Universitario de Cuestiones de Género, de implementar los lineamientos, que ha sido un avance importante, que falta todavía por crear el sistema que pueda atender y captar todas estas cuestiones, pero son avances importantes
en la materia, al menos lo puedo hablar por la Universidad Nacional. Un tema de los que serían de tercera generación, que es el medio ambiente, pues tenemos un programa universitario del medio ambiente, en donde precisamente pues tiene que ver con el aporte de lo que debe hacer la universidad, no solamente hacia adentro, sino en su vínculo con los grandes problemas nacionales. El tema de los derechos de los jóvenes, vital en una universidad pública. Hay un seminario de investigación de la juventud. Entonces, tenemos, por ejemplo, parte de lo que se hace en tema de derechos humanos es, algunos de ustedes recuerdan, la conferencia de hace 2 años de seguridad y justicia en democracia, ¿sí? ¿Y cuál fue uno de los resultados de esta conferencia? Derivar, precisamente, en una de sus conclusiones, la creación de un programa de derechos humanos que encabeza un ex-ombudsman del Distrito Federal. Y es un programa que busca articular los esfuerzos de la universidad sin concentrar, pero articular todo lo que se está haciendo en la materia. Y así podríamos hablar de muchas cuestiones. Un tema fundamental en el tema de derechos humanos, en el tema, vamos a decirlo así, el derecho de toda persona a profesar la creencia que más nos acomode o a no creer, ¿sí? ¿Y cuál es ese tema en las universidades? ¿Y cuál es la garantía para hacer efectivo ese derecho? La laicidad. Y eso se da en las universidades públicas. Y hoy la universidad tiene una cátedra de derechos de laicidad denominada Benito Juárez. Y los invito, por cierto, y permítanme el comercial, porque lo impulsó la Abogacía General, con Pedro Salazar, 6 programas en TV UNAM sobre laicidad. Pero además hay una colección de 34 artículos que se concentraron ahora en 3 volúmenes de 34 exponentes, si no me falla la memoria, de varias partes del mundo, con todos los temas que los invito realmente a leerlos, porque de veras es riquísima y nuevamente es el potencial de la contribución de la universidad en temas de derechos humanos. Repito, el derecho a profesar o no alguna religión es el tema, la garantía, que es la laicidad, ¿sí? Y es lo que nos permite en una universidad vivir la tolerancia. Entonces, es parte de lo que se hace en la universidad. Uno de los problemas fundamentales que atraviesa el país, junto con el narcotráfico, el crimen organizado, es el problema de trata, ¿sí? La universidad ha hecho esfuerzos de estudio, de investigación, de promoción para la defensa en este tema, y ahí está una cátedra también de la universidad. ¿Por qué? Porque nuevamente la parte esencial de las universidades no solamente es quedarse hacia adentro, sino cómo se vincula, y ese es el gran reto, a la resolución de los grandes problemas nacionales, ¿sí? Derechos de la mujer. Bueno, la propia universidad, en términos de estas cuestiones, el Estatuto General hizo una modificación en el 2005 para precisamente establecer ahí este principio. Pero repito, no basta que se eleven a las normas. El gran proyecto y el gran reto, afuera y adentro, es cómo, por un lado, eliminamos los obstáculos, cómo hacemos para corregir ciertas cosas y cómo no se queden algunas cuestiones en la impunidad. Existe el Museo de la Mujer, ¿sí?, como un elemento para resaltar precisamente pues esa circunstancia de vulneración a derechos que históricamente se ha dado, ¿sí?, en donde volvemos a lo mismo, los derechos humanos están ahí presentes, pero había una cultura que venía impidiendo el disfrute real de los derechos en el caso de las mujeres, por ejemplo. Y recientemente se acaba de dar un acuerdo porque se crea la unidad de atención para personas con discapacidad. Es una unidad que está ahí en Degoce, con instrumentos tecnológicos de avanzada, y en donde además
la universidad ha podido hacer por primera vez un censo de las personas de su comunidad con problemas de discapacidad, para saber precisamente qué acciones debe de tomar. Y a partir de eso se realizó o se creó esta unidad y el señor rector Narro le está dando mucho impulso. Concluyo rápidamente como consideraciones finales. El panorama de los derechos fundamentales, a pesar de que todavía se contemplan reparos para su observancia en distintas partes del orbe, se ensancha día a día, como acontece en México con lo contenido en la reforma de 2011. Escudriñar en ese horizonte que se amplía es obligación y oportunidad para las instituciones públicas de educación superior, desde la función de transmitir conocimientos, desde la de revisarlos, recrearlos y procesarlos, así como desde la de extenderlos a través de su encomienda divulgadora de la cultura. En las universidades como en la sociedad, la dinámica expansiva de los derechos fundamentales tiene variadas tribunas y trincheras. Estamos en presencia, cada vez más, de la búsqueda de cobertura para minorías tradicionalmente segregadas. El derecho a ser diferente se está dejando de ver como una patología social o como una enfermedad individual. La manera de relacionarse y de defender las prerrogativas de quienes pertenecen a ellas se recoge y garantiza en cuerpos normativos recientes que vencen resistencias de décadas o quizá de centurias. La búsqueda de la igualdad jurídica y política en materia de género se abre paso en cerradas y milenarias culturas. Se dan pasos legislativos en polémicos temas como la interrupción voluntaria del embarazo. Déjenme hacer el paréntesis aquí. Hemos avanzado un poquito, no lo suficiente. Frente al avance, por ejemplo, en el Distrito Federal, la reacción en otras latitudes de la misma república, pues vino en retroceso, ¿sí? Vulnerando derechos de la mujer, ¿sí? Sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, esto en donde parte de los pendientes adentro y afuera de nuestros tribunales está pendiente. La Corte, nuestra Corte, no se ha querido pronunciar respecto de lo suficiente de lo que hicieron las constituciones locales de entidades federativas. Y todavía no llega un caso a la Corte Interamericana sobre estos temas, pero esperemos que pronto haya esos avances en esa materia. Están los temas de eutanasia o ortotanasia, es un tema nuevamente vigente y pendiente, ¿sí? Que tiene que ver nada más y nada menos que con el derecho de los derechos, el de vivir, el de decidir en libertad. Se avanza también significativamente en parcelas de derechos de índole social, como los que corresponde al uso y distribución del agua, que de manera más equitativa posible. No hay trivialidad cuando se dice que el agua es vida. En el futuro, uno de los temas centrales que puede llegar a ser problema de seguridad nacional es el agua. Nada menos el tratado que tenemos sobre las aguas con los Estados Unidos, bueno, pues deja ver el nivel de intereses que están en juego, ¿no? En un afán de expansión de la cobertura desde la reflexión en la cátedra y desde la indagación del investigador se contribuye a la sistematización de nuevas generaciones de derechos fundamentales. Las universidades públicas no pueden ser entes mudos o pasmados ante esos procesos intuitivos de las libertades. Por el contrario, deben ser contribuyentes mayores para su consolidación. ¿Cómo? Como aportantes calificadas para las construcciones teóricas y normativas, y también predicando con el ejemplo, al respetar e impulsar la interacción plural de sus comunidades. No en vano se ha dicho que la esencia de la universidad es la búsqueda de la verdad, sin coacción de naturaleza alguna. El compromiso de la universidad pública dentro de esa esencia es la preparación de la juventud en un marco de valores democráticos como la convivencia, la pluralidad, la participación y la igualdad. Es menester hacer notar, sin menoscabo de esta última, que en la búsqueda de la superación y la excelencia, cuando sea el caso, debe hacerse el reconocimiento del mérito y del mayor rendimiento de quienes profesan la cátedra, de quienes cierran el binomio interactivo enseñanza-aprendizaje y de quienes indagan, crean y recrean el conocimiento. Desde el aula, el laboratorio, los recintos y mecanismos de divulgación, se contribuye a la formación de una conciencia que entre sus miras debe tener la reversión de la desigualdad social, productora mayor de la ignorancia del mensaje regenerador de los derechos humanos y de la inobservancia de sus medidas protectoras. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Raúl. Realmente ha sido muy afortunada la invitación que hemos hecho para que participara en nuestro curso a nuestro abogado general,
creo que se complementa muy bien con lo que revisamos la semana pasada y además plantea una serie de cuestiones que van más allá. A mí en lo personal me ha servido mucho porque hemos tenido algunos líos ahí de ciudadanos contra entidades y me ha servido muchísimo en términos de esta nueva apertura de las reformas recientes. Y creo que es importante en ese sentido. Pero también creo que dejan ahí una serie de cuestiones en relación a lo que se planteó la sesión anterior. Creo que es un panorama muy positivo de cómo hemos avanzado en las universidades respecto a la educación en derechos humanos, la defensa, la definición. Sin embargo, en la reunión anterior, un funcionario, el encargado de la educación cívica del IFE, planteaba grandes retos y que creo que también ahí la universidad podría tener un mayor impacto si hace alianzas, es un poco la idea de Luis Vaquero, para llegar a tener una mayor influencia en términos de educación cívica, que incluso cosa interesante, que ahora veo lo importante de esto, él hablaba de la democracia como el eje central, pero a través de los derechos humanos. Lo planteaba como algo básico, esencial, los derechos humanos para poder hablar de democracia, las condiciones, y sentía así como un poco aislado, ¿no? De que necesitaban más el apoyo de, por ejemplo, de instituciones como la universidad. Tuvimos también intervención de una abogada, Laura Salinas, quien planteaba la necesidad de que los abogados retomaran no nada más una materia o dos materias, sino una visión del derecho desde la perspectiva de los derechos humanos. Y un poco extendiendo con la persona, con Gloria Ramírez, que planteaba que es la educación universitaria debería estar centrada alrededor de los derechos humanos, es decir, los egresados de cualquier disciplina universitaria, de cualquier carrera profesional, deberían asumir esta visión que se ha planteado el día de hoy. Es importante lo que se ha planteado hoy, todo lo que hemos avanzado, este recuento muy apretado, ¿sí? Pero un poco como que se complementa todo lo que hemos alcanzado el día de hoy en la universidad, pero también creo que con lo que haría falta. Y un poco lo dejaríamos para las preguntas después de nuestro receso, un poco invitarlos a reflexionar sobre esa interacción entre estas dos sesiones. Me surgieron mucho más preguntas, pero ahí después lo podríamos plantear. Entonces, ¿les parece bien un receso, 10 minutos, y regresamos a las preguntas?